Muy buenas tardes. Es un placer estar hoy aquí con todos ustedes en este último día de las jornadas, de las terceras jornadas. Muchas gracias a la Asociación 31 Enero Tercios, a su presidente, Juan Víctor Carboneras, a Noé y a cuantos han hecho posible su celebración. Muchas gracias, Marina, por haber aceptado nuevamente ser nuestra moderadora. Gracias a Fede, que está ahí con las cámaras, a Carlos, a los mandos tecnológicos y, por supuesto, a todos ustedes, al público asistente. Si no hay público, estas jornadas y, en general, cualquier actividad académica tiene muy poco sentido. Mi profundo agradecimiento va también para, por supuesto, al Instituto de Historia y Cultura Militar por acogernos en esta sede, su casa, que ya consideramos un poco la nuestra también. Como nos ha recordado nuestra moderadora, en los días pasados hemos hecho un recorrido por muchos temas. Ahora en mi intervención vamos a mostrar una batalla fluvial, naval, un socorro, un asedio o quizá ambos. En el contexto de la rebelión de los Países Bajos, la llamada también guerra de los 80 años, hay varios acontecimientos que están muy ligados, de los cuales yo destaco particularmente dos. El socorro de Goes, Hus en neerlandés, y el asedio o sitio de Middelburg, y en este me voy a concentrar. Decía, yo creo que son un éxito y un fracaso de la misma moneda que fue la lucha contra los sublevados neerlandeses. Decía mi maestro José Alcalá Zamora y Queipo de Llano, vaya dos apellidos, nieto de don Niceto, que en este conflicto hay dos ideas y una reflexión final que yo comparto. En primer lugar, la enorme importancia de esta guerra para Europa y para el mundo. En segundo término, el altísimo costo que supuso para sus protagonistas. Y como reflexión final, las enseñanzas que deberían deducirse de los despropósitos cometidos. En cualquier caso, en los comienzos del enfrentamiento nadie sabía aún la trascendencia de todos estos acontecimientos que se iban a desarrollar. Yo, como les he dicho, voy a relatar cómo fue ese asedio con algunas imágenes. Primero, no han sido fáciles de encontrar. Si hubiera contado con la cartografía que nos acaba de exponer Alex Claramunt, pues las cosas habrían sido distintas. Pero no ha sido fácil encontrar unos mapas porque los sitios que yo quería enseñarles, las ciudades, se pronuncian de manera distinta en los documentos antiguos. En neerlandés son otra cosa y en España los conocemos con otra denominación. De manera que en mi intervención yo procuraré pronunciar las ciudades en neerlandés, luego las nombraré tal y como se escriben en español, porque obviamente yo no sé el idioma, este idioma. Bien, el caso que nos ocupa tiene sus antecedentes en los inicios de esa sublevación, como ya ha dicho Alex Claramunt, cuando los mendigos del mar, los neerlandeses sublevados, tomaron Brill y Vlissingen. Se llama en los mapas neerlandeses Vlissingen o Blessingen, el 1 de abril de 1572. Aquí están Brill y después Vlissingen. En esta imagen, que es preciosa, Brill era una antigua ciudad fortificada en la isla de Bohome, Fum, y su toma a manos de los rebeldes supuso un hito porque a partir de entonces muchas ciudades de las provincias de Holanda y Zelanda, bajo la autoridad de Guillermo de Orange, se unieron en contra de la corona española. En esta ocasión, aquí tiene una primera imagen de lo que es Vlissingen, ya digo Vlissingen o Blessingen. Es un puerto también de importancia estratégica por su situación entre el Mar del Norte y el río Escalda, un río que nace en Francia, atraviesa Bélgica y desemboca en ese mar, en el Mar del Norte, pero ya en territorio de los Países Bajos. Bien, durante la campaña, aquí volvemos a tener Middelburg y Vlissingen. Durante la campaña que llevó a cabo don Fadrique de Toledo, el hijo del gran duque de Alba, por entonces todavía gobernador general de los Países Bajos, en el mes de noviembre de 1572, la ciudad de Zutphen, de Sisfen, fue tomada y sus habitantes asesinados por las tropas españolas. Este hecho propició la rendición sin lucha de una gran cantidad de ciudades como Bolsward, Franeker, Kampen, Sneek y Smule. El 1 de diciembre fue tomada la ciudad, no, esta todavía no, la ciudad de Naarde, que debido a su resistencia, como nos han dicho, fue destruida. Meses después, entre diciembre de 1572 y julio del 73, tuvo lugar el asedio de Haarlem,
una victoria española. Fueron, como nos han dicho también, 7 meses de duro asedio en unas condiciones infrahumanas para todos, tanto que a punto estuvo de claudicar don Fabrique de Toledo, el hijo del duque de Alba. Por aquel entonces, este le transmitió a su padre que no podía resistir. Y su padre le contestó literalmente lo siguiente: si alzaba el campo rindiendo la plaza, no lo tendría por hijo. Si moría en el asedio, él iría en persona a reemplazarlo, aunque estuviera enfermo y en cama. Y si faltaban los dos, iría de España a su madre a hacer la guerra lo que no había tenido valor o paciencia para hacer su hijo. Padres como esos. Bien, aquí tenemos de nuevo Middelburg. El asedio, como decía, de Middelburg fue un acontecimiento que tuvo lugar entre el 4 de noviembre de 1572 y el 18 de febrero de 1574. Duró, por lo tanto, 15 meses, el doble casi que había durado el asedio a Haarlem. Por su parte, tras la toma de Brill y de Flesinga, otras ciudades en la provincia de Zelanda pronto se unieron a los rebeldes y hacia mediados de 1572 solo la ciudad de Middelburg, en la isla de Valcheren, como se pronuncia, y Goes, Hus, en la isla de Zuid-Beveland, permanecían bajo control español. Aquí está Middelburg y aquí está Goes. Estas ciudades estaban situadas y amenazadas por las fuerzas holandesas de Guillermo de Orange con el apoyo de las tropas inglesas enviadas por la reina Isabel. Las fuerzas españolas en aquel momento se hallaban bajo el mando de Cristóbal de Mondragón. Un soldado extraordinario como tantos otros, y todo lo que se cuente de él será siempre insuficiente en relación con las numerosas acciones en las que participó. Fue maestre de campo, conocido como el Coronel, por haber mandado mucho más tiempo balones que españoles, y ese era el nombre que se les daba a quienes mandaban los regimientos de aquellas tierras. El Coronel fue uno de los soldados españoles más famosos de toda Europa en su tiempo. Así al menos lo atestigua la gran cantidad de documentación y de grabados conservados especialmente en las instituciones holandesas, mucho menos conocido, lamentablemente, en España. Los rebeldes habían causado estragos, saqueado propiedades, incendiado iglesias en muchas de las aldeas de la isla, cuando habían caído en sus manos, ciudades como Arnhemede, Bier, que fueron entregadas por los habitantes simpatizantes de la causa rebelde. Middelburg aún tenía una fuerte guarnición, una guarnición española, obviamente, que hizo frente hasta en 2 ocasiones cuando hubo 2 intentos de asalto a la ciudad por parte de los neerlandeses. El primero lo protagonizaron a finales de abril de 1572, alrededor de 1.100 rebeldes holandeses dirigidos por Jerome Cheraerts, gobernador de la isla de Valcheren y de Breda, pero por falta de recursos retrocedieron, sufrieron notables pérdidas, por lo que se dedicaron a saquear el exterior de la ciudad. El segundo intento se hizo en el mes de junio, en esta ocasión con éxito, al lograr tomar las defensas exteriores, pero poco después la salida de una guarnición española logró expulsar a los holandeses. Middelburg resistía aún y los españoles pudieron abastecer la ciudad sin ningún obstáculo pese a todas estas dificultades. El 4 de noviembre de aquel año, 1572, casi 1.500 holandeses e ingleses, esta vez bajo el mando también de Jerome Cheraerts, llegaron a la isla de Valcheren para planificar con detalle el asedio a Middelburg. Pero antes lo habían intentado en la ciudad de Goes, en la ciudad de Hus. Parte de esos hombres acababan de regresar del sitio fallido de la ciudad de Goes, habiendo sido repelidos por la guarnición al mando de Isidro Pacheco. Estamos en Goes. El 26 de agosto de 1572, al frente de 7.000 soldados, de los que 1.500 eran ingleses, al mando de Thomas Morgan y de Humphrey Gilbert, por un lado, y una flota de 40 naves al objeto de sitiar la ciudad. La guarnición española de Goes, muy inferior en número, se encontraba en una difícil situación, pues si no recibía refuerzos no duraría mucho tiempo. Y entonces se planificó el socorro de Hus o de Goes. El río Escalda, antes de su desembocadura en el Mar del Norte, se divide en 2 brazos que fluían en direcciones distintas. El primero de ellos, la que está en la parte superior, que es el Osturchelde, salía hacia el Mar del Norte, y el Westerschelde corría hacia el oeste.
al norte del cual se encontraba, por supuesto, Goes, ¿no? Vale. Por el poco desnivel del Escalda, la zona comprendida entre Seidweiland y Brabante era una llanura permanentemente anegada y expuesta a las mareas del Mar del Norte y de las corrientes del río. De manera que cuando la marea bajaba, el río tenía entre 1 metro, 1,5 metros de profundidad, pero cuando subía podía llegar hasta 3 metros como media. Bien, el capitán Plomaert, flamenco al servicio de los españoles, acompañado por 2 lugareños conocedores del terreno, estudió la posibilidad de hacer pasar a las tropas españolas vadeando la parte de arriba, el Oesterschelde, el Escalda hacia el norte, aprovechando las horas de la marea baja. El plan de Plomaert fue presentado a Sancho Dávila, a Cristóbal de Mondragón, que lo aceptaron como viable, y para su puesta en marcha, Mondragón, en las cercanías de otra ciudad, esta de aquí, Bergen op Zoom, reunió una fuerza de 3.000 piqueros españoles, valones y alemanes de los tercios. Por su parte, el duque de Alba, gobernador todavía de los Países Bajos en nombre de Felipe II, ordenó a Sancho Dávila, estacionado con sus tropas en Brabante septentrional, enviar auxilio a Goes. No obstante, la presencia en la zona de la flota de los Mendigos del Mar, capitaneados por Peterson Gorst, impidió que la ayuda pudiera ser enviada por vía marítima. En ese momento iba a entrar en acción Sancho Dávila. Este personaje, figura excepcional, apodado el Rayo de la Guerra, por sus éxitos en contiendas diversas, siempre al servicio de la monarquía hispánica contra sus enemigos. Había combatido en numerosos frentes, tanto por tierra como por mar, ya que en Amberes había sido capaz de levantar una armada con la que desplazarse por los ríos y canales y ayudar a las plazas cercadas. Entre las acciones de esta naturaleza, la de Middelburg resultó especialmente destacada, y en esta última fue a partir de la cual empezó a llamársele con ese apodo, el Rayo de la Guerra. En cualquier caso, al anochecer del 20 de octubre, Mondragón y sus hombres, precedidos por Plomaert y sus guías, se adentraron en el río, cada uno de ellos provistos de un saco de pólvora, provisiones que debían sujetar encima de la cabeza y en la punta de las picas durante toda la travesía. A lo largo de la noche cruzaron los 15 kilómetros que les separaban de la orilla opuesta, con el agua a la altura del pecho, hundiéndose en ese fondo lodoso, soportando el oleaje y las corrientes de la desembocadura del río y apurado sobre todo por la inminente subida de la marea. Poco antes del amanecer alcanzaron la orilla, a unos 20 kilómetros de Hus, de Goes, habiendo perdido tan solo 9 hombres que se habían ahogado en la travesía del río, un número mínimo de bajas si los comparamos con la peligrosidad de la misión. Avanzaron en dirección a su objetivo y las tropas anglo-neerlandesas que asediaban Hus se sorprendieron ante la llegada inesperada de los tercios a los que esperaban ver llegar, pero por otra zona, por otro lado, por los puertos seguramente de la isla. Ante tal situación, los sublevados abandonaron el asedio, emprendieron apresuradamente la retirada hacia sus naves, fueron perseguidos por los soldados de Mondragón, que todavía lograron alcanzar su retaguardia, logrando conseguir inclusive más de 80 bajas. Esa retirada, la retirada anglo-holandesa de Hus, permitiría a las tropas españolas aliviar temporalmente el asedio que se sufría en la ciudad de Middelburg, capital de Zelanda, y la ciudad, como ya se ha dicho, resistiría hasta su rendición en febrero de 1574. La verdad es que resultó ser una resistencia numantina, pero el fracaso de Hus, por otra parte, había dirigido a los sublevados hacia Middelburg, momento en el cual pues, la ciudad pasó a soportar un durísimo y sobre todo muy largo asedio. Las vías fluviales alrededor de la ciudad pronto se bloquearon, lo que enseguida causó que los suministros escasearan para sus habitantes. Los rebeldes contaban con los hombres de Morgan, con algunos escoceses, además de haberse fortalecido recientemente por un número de reclutas no entrenados de Inglaterra. Cheraertz otra vez lideró el asalto al castillo próximo a Middelburg, Vestinben, al este de la ciudad, y capturó y saqueó e incendió varias abadías. El gobernador de Valgiren, Antoine de Borgoña, al servicio de España, escribió reiteradamente al todavía gobernador de los Países Bajos, el duque de Alba, para informar que la situación de la ciudad se estaba volviendo cada vez más insostenible, mucho más difícil con ese asedio. A principios de diciembre, Sancho Dávila llegó desde Amberes
y el duque de Alba le obligó, vamos, le animó, le ordenó enviar refuerzos por mar a Middelburg. Reunió una flota en Breskens y esperaba llegar hasta Blesinga, que era ciudad tomada por los holandeses, y apoderarse de los cursos de agua de la isla de Walcheren. Dávila envió algunas compañías por tierra hacia Middelburg y logró abastecer parte de la ciudad. Pero estando en camino hacia Flusinga por mar, fue interceptado y derrotado por el holandés Kersmaker, perdiendo 5 naves, siendo imposible, por lo tanto, un mayor suministro a la ciudad. A principios de 1573, los holandeses lograrían capturar el castillo de Poppensburg, en las afueras de la parte norte de Middelburg, y mientras tanto, pues dentro de las murallas de la ciudad, la escasez de alimentos se hacía sentir con más fuerza, cuando además el amargo invierno duró más de lo deseado. Aquí tenemos otro grabado de asedio a Middelburg. Además del sufrimiento de la población, los soldados españoles también tenían escasez de víveres para sobrevivir. La gente de la ciudad, que era de poca utilidad, como los mendigos y las personas que estaban enfermas, fueron sacados de la ciudad para ahorrar comida y la situación, ya digo, se hizo cada vez más insostenible. El 5 de agosto, el fuerte de la ciudad de Ramekens fue asaltado y capturado por holandeses e ingleses, y poco a poco los puntos fuertes fueron conquistándose lentamente uno por uno, de manera que iban rodeando exactamente el lugar de Middelburg. En Navidad, la escasez de alimentos fue tan grave que entre 1.000 y 1.500 civiles y soldados murieron antes de fin de año. En enero, por lo tanto, la situación ya era muy grave. Coincidía en ese momento con el relevo que desde España se había dado de la orden de retirar al duque de Alba y introducir a un nuevo gobernador, Luis de Requesens, como gobernador general de los Países Bajos. El viejo pájaro decrépito, como él mismo se denominó cuando se marchaba, y este de aquí es el nuevo gobernador. Requesens era comendador mayor de Castilla, antiguo embajador en Roma, y representaba la vía pacífica de Felipe II contra los sublevados frente a la política de confrontación que había encarnado el duque de Alba. Requesens estaba convencido de que solo con la ayuda de una poderosa armada desde España se podría acabar con la sublevación flamenca, y así se lo recogía en todas sus cartas. En ella solicitaba que una armada viniera desde España y que esa armada debía contar con barcos fáciles de maniobrar en aguas del Canal de la Mancha y con infantería experta para socorrer Middelburg. De hecho, ya se había preparado una armada al mando del duque de Medinaceli en 1571 que debía partir desde España, pero que fracasó por el mal tiempo, y una segunda armada también al mismo mando del duque de Medinaceli en 1572 que tampoco había salido. Mientras esperaba la armada esa de 1574, liderada por Pedro Menéndez de Avilés, adelantado de la Florida, que nunca llegó, Requesens ordenó el alivio de Middelburg y mandó preparar otra armada desde los Países Bajos de 70 barcos bajo las órdenes de Julián Romero en Bergen op Zoom y en Amberes. Y aquí tenemos a nuestro otro protagonista, un carismático soldado a quien se apodó el de las hazañas por los grandes éxitos obtenidos en sus diferentes intervenciones. Bien. Sancho de Ávila se uniría a Romero por el otro lado del Escalda y, sin embargo, la operación pues, fue un fiasco. Ese es el recorrido que debía hacer Julián Romero. Digo que la operación fue un fiasco porque partieron desde el lugar señalado, Bergen op Zoom, pero antes de que llegaran a Middelburg fueron atacados por los mendigos del mar que los abordaron y no lograron pasar de unas cuantas millas. La situación, por lo tanto, era desesperada y más que nunca necesaria la ayuda desde España. Entonces se volvió a insistir en la importancia que tenía que la Armada de España efectivamente llegara. Y aquí aparecen en escena dos capitanes vizcaínos, Diego Urtiz de Urízar y Martín de Bertendona, que idearon un plan para ayudar a Middelburg. El primero había estado ya en la isla de Walcheren, conocía bien el territorio e ideó un plan con bajeles, tamaño y vituallas suficientes para poder subsistir. Debía salir una armada desde Santander, a cuyo frente estaba Pedro Menéndez de Avilés, pero llegarían hasta aquí y en esta segunda, la armada que venía desde allí, debía ir precedida de 15 pinazas y 12 zabras que navegarían desde Sluis, la esclusa, por lo menos lo dicen así en las crónicas, hasta Vlissingen, aquí,
Una zona estrecha pero navegable gracias a la crecida de la marea. Elegido el momento preciso, seguía contando el plan, los barcos desembarcarían a una legua de dicho lugar en un refugio de pescadores porque esa villa, como sabemos, era de dominio rebelde. Además, señalaba la ventaja de las embarcaciones españolas en su posibilidad de conservación en dique seco y su posible utilidad como posibles fortalezas. Bueno, el desembarco debía hacerse de tal manera, seguía diciendo Urízar, que no se habría de realizar no muy lejos de Middelburg para poder llevar con facilidad y poca escolta las vituallas y los bastimentos que estaban esperando los sitiados. Aseguraba que tal ayuda debía realizarse de noche y, aunque correrían alto riesgo, se verían protegidos por la maleza y por la oscuridad, e insistía no solo en llevar abundante artillería, sino en la necesidad de llevar también gran cantidad de palas y maderas para que los hombres que desembarcaran construyeran un fuerte. Solo en ese fuerte se quedarían 500 hombres en posibilidad o en previsión de un posible ataque enemigo, y con la creación de este baluarte los rebeldes se enfrentarían a la imposibilidad de sacar artillería desde Frusinga, porque tendrían el baluarte español, y tampoco podrían salir por mar a luchar porque se les obligaría a tener que dividir sus fuerzas, unos luchando en tierra contra los españoles y otros en el mar. A Pedro Menéndez de Avilés el proyecto le pareció muy peligroso, arriesgado e inútil, y así se lo hizo saber a Felipe II en varias cartas. En efecto, los acontecimientos posteriores le acabarían dando la razón y este plan quedó desechado. A principios de febrero la ciudad resistía, pese a llevar ya 12 días sin comida, sin suministros y sin mercancías. Mondragón envió entonces varios mensajeros a Requesens, pero nunca tuvo una respuesta por parte del gobernador, probablemente porque dichos mensajeros con cartas fueron interceptados. El 4 de abril, Mondragón recibió un mensaje personal de Guillermo de Orange. Debía rendir la ciudad en un plazo de 4 días. Estamos a 4 de febrero, se rindió el 18. Ahora Mondragón no solo se enfrentaba al ultimátum de Guillermo de Orange, a una mayor cantidad de tropas holandesas, inglesas y escocesas que también estaban rodeando la ciudad. La lentitud en los aprestos de la Armada de Santander, la dilación en las determinaciones políticas obligaron a Luis de Requesens a no seguir esperando la armada que tenía que llegar desde España, y se obligó, en consecuencia, a enviar 2 escuadras en un último y desesperado intento por recuperar Middelburg. Esta es esta situación. Vale. Tenemos una localidad, lo voy a hacer así, para que lo entiendan. ¿Vale? La flota holandesa estaba muy atenta para cortar todo posible auxilio y obligar así a la rendición de la ciudad. El propio Guillermo de Orange había visitado el campamento y les había animado antes de la batalla. Y, como digo, Luis de Requesens hizo un último esfuerzo. Las flechas azules representan lo que debería haber hecho Julián Romero. Julián Romero, a la cabeza de una escuadra de 75 naves, partiendo de Bergen-op-Zoom para llevar suministros a Middelburg, navegaría por el Oosterschelde, es decir, el lado oriental del Escalda, bordeando la isla de Valkiren, y luego 30 naves más, bajo el mando de Sancho de Ávila, partirían desde Amberes, las flechas rojas, para buscar el mismo objetivo y acudir juntas a la entrada de Middelburg. Julián Romero salió de esa ciudad el 29 de enero con su armada dividida en 3 escuadras, en 25 naves en cada una de las escuadras. A la salida del puerto dispararon una salva a modo de saludo que provocó el incendio de uno de los barcos, y Romero inmediatamente fue interceptado por los barcos holandeses dirigidos por Luis Buissot. La escuadra española de vanguardia entonces se enfrentó a los holandeses. La primera descarga de la artillería española dejó numerosas bajas entre los neerlandeses. Schot y Klaff, capitanes del buque insignia holandés, murieron y el almirante Buissot perdió un ojo. Pero los holandeses contraatacaron y, aprovechando la estrechez del estuario en el que se encontraban, abordaron las naves españolas, entablándose una lucha cuerpo a cuerpo entre ambos bandos. El enfrentamiento naval desarrolló la batalla. En esa batalla se perdieron 15 naves españolas, entre ellas las de Julián Romero, y hubo cerca de 1.200 bajas entre los españoles, entre ellos el asistente de Romero, el almirante de Glims.
Ante la superioridad naval holandesa, en particular por contar con embarcaciones de poco calado frente a las panzudas españoles, que encallaron muchas de ellas, los españoles decidieron retroceder hacia Bergen-op-Zoom de nuevo, desde cuyo puerto el gobernador Luis de Requesens fue testigo de la derrota. Y aquí, al mando de Sancho Dávila, debería haber salido, de hecho zarpó con 30 naves de Amberes a la espera de las noticias de la llegada de la flota de Romero para entrar juntos en ayuda de Middelburg, pero en cuanto supo la derrota de Romero, Sancho Dávila retrocedió hacia Amberes, con lo cual los suministros que debían haber aprovisionado Middelburg nunca llegaron a su destino. 9 días después, sin esperanzas de ser socorrido, Requesens comunicó a Mondragón que buscase las condiciones más ventajosas para capitular con el enemigo. ¿Cómo fue la capitulación? Pues en un primer momento Mondragón se negó a rendirse y, como señal de su negativa, prendió fuego a algunas casas, enviando un mensaje a Guillermo de Orange para avisarle que muchos lugares de la ciudad serían también incendiados y que él iría al frente de esos pirómanos, entre comillas. Orange propuso entonces un compromiso, una negociación que tuvo lugar en la localidad cercana, Fort Ramekens, en la localidad cercana de Middelburg, en las siguientes condiciones: una capitulación honorable, un retiro con armas, banderas y estandartes. Mondragón no se fiaba, pero rogó a Orange que no se hiciera daño a los habitantes y al clero, y cuando esto quedó acordado, Guillermo y Orange y Mondragón firmaron el tratado el 18 de febrero, que concluyó 5 días después, 23 de ese mismo mes, abandonando la guarnición española la ciudad de Middelburg, mal alimentada, mal equipada, pero eso sí, junto al clero católico. Las consecuencias, pues la destrucción de parte de la Armada Española en la batalla de Reimerswold, junto con la rendición de Middelburg, dejaría a los holandeses el control naval de toda la costa de Zelanda. Hubo varias evocaciones sobre este hecho, lo hace Pedro Calderón de la Barca, lo hace Fadrique Furió Ceriol, censor de los comentarios de Bernardino de Mendoza, y por último quiero señalar la gran ventaja de los holandeses y su habilidad para unir sus islas por medio de polders. Tiene una vista de pájaro, vamos, desde un dron. Polders es una palabra neerlandesa que designa superficies terrestres ganadas al mar, una técnica que ya venían desarrollando desde el siglo XII. Y claro, los holandeses se convirtieron en verdaderos maestros en el arte de conquistar las tierras situadas a orillas del mar, que se hallaban o en un mismo nivel o inferior, para darles de esta forma un aprovechamiento agrícola. Acabo ya. Tras la pérdida de Middelburg, solo la ciudad de Leiden todavía resistiría algunos meses más, sufriendo 2 asedios, 1573 y octubre de 1574. Como hechos más destacados inmediatos posteriores, ya no son mi tema, son los siguientes: la famosa batalla de Mook, que ahora nos hablarán, el asedio de Sisei, de octubre de 1575 a julio de 1576, el motín de Aalst en 1576 y el famoso, conocido y con unos resultados diversos, el asedio a Amberes también en 1576. Como decía, esa ya no es mi guerra, mis batallas, de ellas nos hablarán más adelante. Muchas gracias por su atención.